Muchas personas entrenan fuerza pensando solamente en la parte estética, pero ¿qué pasaría si las personas empezaran a entrenar viéndose a futuro a los 20 o 30 años? En este episodio traemos un experto el cual nos habla de la importancia del trabajo de fuerza y cómo es importante para llevar una vida saludable y no solamente para la parte estética. Hablamos de por qué lo simple casi siempre funciona, cómo entrenar correctamente y cómo empezar un proceso correctamente de entrenamiento de fuerza. Si alguna vez has tenido esa duda, quédate porque este episodio es para ti. Bienvenidos a Proyecto Fitness. Somos Cami y Chris, dos licenciados en educación física que han hecho del entrenamiento su forma de vivir y entender el mundo. Este podcast nace de una pregunta sin una única respuesta. ¿Cuál es el verdadero sentido del fitness? Porque el fitness no son solo rutinas para verse bien, también es salud mental, motivación y una búsqueda constante de ser una mejor versión. Aquí nos sentaremos a hablar con personas que han construido su propia versión del fitness. Profesionales, atletas, personas comunes con historias extraordinarias. Vamos a escuchar sus conocimientos y reflexionar sobre sus historias personales y poder ofrecerte las mejores herramientas para que le des sentido al fitness. Este es nuestro proyecto y queremos que sea el tuyo también. Nuestro Proyecto Fitness. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a otro capítulo de Proyecto Fitness. El día de hoy tenemos un grandioso invitado. Realmente es un honor tenerte acá. Para todo el mundo, los que no lo conocen, tenemos a Jonathan Chava. Él es un licenciado en educación física. Actualmente se desarrolla como entrenador personalizado. Y mi hermano, bienvenido aquí a Proyecto Fitness. Es un honor realmente tenerte acá. Esperamos que este capítulo sea magnífico, sea de mucho provecho para la gente. Y bueno, bienvenido. Gracias, Camilo. Gracias, Chris, por invitarme. Espero que mi experiencia tenga alguna utilidad y que podamos aportar mucho para lo que significa el universo fitness. Chava, vamos a arrancar diciendo que una de las personas más puristas en cuanto a métodos, hablando técnicamente, eres tú. Tú eres una persona que se dedica mucho a leer ciencia, a aplicar la ciencia y por sobre todo, y es una labor que yo siempre te he admirado y creo que eso nunca lo he negado, que tú eres una persona que siempre se cuestiona tanto los métodos que hay y la manera en cómo mejorarlo. Entonces, entendiendo que y partiendo desde el punto de que tú eres una de las personas más puristas hablando en cuanto a método de ciencia aplicada a la vida real, yo quiero saber inicialmente cuál es el propósito que tú tienes dentro del fitness. Bien, digamos que en mi experiencia, al inicio de mi vida profesional y especialmente cuando me comencé a acercar a lo que hoy día hago, mi inseguridad en realidad me llevaba a estar todo el tiempo buscando respuestas más concretas a las dudas que eran la base de cuando yo fuera a hacer mi tarea profesional. Como iba a trabajar con personas, ese senso de la responsabilidad que yo tenía me ha llevado siempre a acercarme a respuestas un poco más concretas y digamos que en la ciencia, en los libros históricos, del entrenamiento fundamentalmente, que ha sido lo que me ha encantado un poco en los últimos años, me permito decir que desde ahí, cuando me acercaba hacia los libros, hacia la ciencia misma, hacia la ciencia dura, porque estuve en contextos donde la ciencia se llevaba muy a serio, digamos que cuando fui a aplicar todo esto con las personas, que era como te digo, la mayor de las inseguridades, yo quería como que fuera lo más simple posible para yo también poder vivenciarlo. Tanto que la primera forma en la que yo gano seguridad es poner todo eso que podía saber en práctica conmigo mismo. Todo, absolutamente todo, protocolos más rígidos y un poco más lapsos fueron aplicados en mí al mismo tiempo que tenía acceso a pocas personas en el momento, hasta porque yo era muy temeroso a poner en práctica lo que sabía, tenía mucha duda. Desde ahí entonces mi propósito ha sido simplificar
siendo también muy responsable con la ciencia, con el conocimiento y también con la idea de lo que el empirismo propiamente nos puede dar, que no está escrito en ningún libro y que la ciencia precisamente por reconocer que el método científico tiene algunas limitaciones, poder hacerlo simple para las personas. Entonces, desde ahí hoy día mi propósito es simplemente parado desde el fundamento de la fuerza, hacer que las personas vean simple y que sea simple, sin fantasías ni romances, lo que significa entrenar desde la fuerza hoy en día, y esto para la vida misma. O sea, si yo lo puedo resumir en una frase es: yo tengo la intención de tocar vidas a partir del movimiento, ¿sabes? Eso es, digamos, que mi mayor propósito y lo que alimenta día a día la exigencia de la rutina, que dígase de paso, como entrenadores, es un poco exigente y demandante. Chava, hay un tema que yo quiero ahorita tratar contigo, que es el tema netamente de la interpretación de la ciencia, que eso es algo a lo que voy a ir ahorita. Pero entendiendo tu punto, claramente de utilizar el entrenamiento de fuerza para incentivar el movimiento, ¿cuál vendría siendo, digamos, como dentro del propósito que tú te planteas en tu misión, ¿cierto? Referente al fitness, ¿cuál vendría también siendo ese propósito ideal al cual quieres llevar a las personas que tienen contacto contigo? Porque por lo menos yo no me canso de decirlo todo el tiempo, mi propósito dentro del fitness siempre está en poder brindarles las herramientas a todas las personas para que todo el mundo se mueva. Y eso es algo que quizás dentro del discurso que tú tienes y el discurso que yo tengo es parecido, porque tanto tú como yo nos graduamos juntos, hicimos toda una carrera universitaria juntos, como que tuvimos casi siempre el mismo contexto y hablamos mucho sobre movimiento, que muchas veces se suele malinterpretar porque las personas plantean movimiento como, no sé, como netamente específico dentro de un gimnasio, cuando nosotros abarcamos una totalidad mucho más amplia, ¿cierto? Que también es lo que yo quiero especificar acá. Pero por lo menos dentro de mi caso, yo siempre quiero, y mi propósito es brindarle las herramientas para que todas las personas entren en movimiento. Ahí en tu caso que tú me acabas de mencionar lo de la fuerza, ¿cómo ves ese propósito ideal aplicado a una persona? O sea, ¿cuál vendría siendo como el ideal de lo que tú quieres llegar con una persona? Así, digamos que lo más importante en relación a lo que significa el propósito de lo que es mi labor también, y con la idea de tocar personas, es que las personas se permitan, con mi guía o no, de hecho por eso se trata estos espacios también, que vean en el movimiento, llámese como se llame, actividad física, ejercicio físico, deporte, rendimiento, en el movimiento un valor de vida. Que entiendan que esto es una tarea inacabable como la vida misma. Que si nosotros vemos el valor que existe en el movimiento, hasta el final de nuestros días como individuos, eso va a tener una relevancia fundamental y esencial para vivir mejor y más, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es el propósito más grande dentro de lo que yo puedo mirar, observar, que las personas puedan incorporarlo como un valor de vida, que sea una tarea inacabable y que se tenga la claridad que esto no es fácil, porque esto es tan libertador como parece una prisión. Es como, uy, nunca vamos a parar de hacer ejercicio o nunca vamos a parar de movernos o necesitamos estar fuertes, pero al mismo tiempo es libertador en el sentido de depende de mí, es que esto aquí solo pueden hacer de mí, y mientras que se entienda como un valor de vida, es mientras yo esté vivo que tiene que hacerse. Luego, eso yo creo que sería lo que ideal. Una pregunta. Y es buenísimo, que me te interrumpo, porque es lo que Chava dice. Obviamente nosotros estamos inmersos en este mundo, todos los días lo vivimos, todos los días tratamos con personas. Chava, ¿cómo haces tú para esas personas que muchas personas recaen, que van por un mes, así sea con un entrenador o no? Sí, que van y al principio están demasiado motivados, pero luego abandonan. ¿Mm? ¿Cómo tú haces con los alumnos que tú tienes para
inculcarles ese valor de vida, ese valor de que el movimiento, llámese como sea, tiene que ser un valor de vida. ¿Cómo haces tú para inculcarles como esa semillita de proceso para que ellos entiendan qué es el valor de vida? Con el tiempo yo entendí que ser simple y ser directo es lo que más me ha funcionado. Y lo hablo desde mi experiencia, eso sí. Y me puedo hacer responsable por eso en ese sentido. Y es ser súper claro con las personas. A veces a mí me ha pasado que cuando yo soy como soy y con la clareza con la que hablo, muchos alumnos me dicen como, es que yo no sé si tú quieres que yo te contrate o no, porque yo les digo, mira, una de las primeras frases que le digo, la verdad sobre las expectativas que tú puedas tener, yo les digo, el tiempo que vas a demorar en tener resultados no importa, porque lo que importa es mantenerlos. Puede ser en un mes o en 3 años, pero ¿de qué sirve cuando se alcanza el resultado si lo que importa en sí sería mantener el resultado? Y eso es duro, es simple, pero es duro. Y cosas como esas ideas son las primeras que yo coloco en el primer contacto, por ejemplo, con la gente. Yo no tengo la pretensión de inicio de mover la emotividad para, por ejemplo, contratar. Porque si aún yo lo pensara como un modelo financiero, si yo no soy claro en ese sentido, él me va a contratar un mes. Y yo quiero que él esté un determinado tiempo hasta que él tenga herramientas para hacerlo de forma individual o hasta que él decida que yo voy a ser la persona que va a estar el tiempo que digamos y nos convenga a los dos estar. Hoy hay gente que está con nosotros seguramente 3, 5, 6 años. Yo no hablo de mucho más porque pues es básicamente lo que me movió en la profesión. Pero es simplificar. Siempre que yo he sido muy honesto, las personas realmente, cuando me otorgan la autoridad del valor que eso tiene y esa pregunta hacen ellos, bien. Así como el que le es muy duro, no es su momento, tal vez no soy la persona a la que él desee otorgarle esa autoridad y simplemente no se queda y sigue adelante con otro. Pero de eso se trata. Por eso hay más profesionales, otras perspectivas, otras formas de generar esa conexión, pero la mía, la que me ha funcionado mucho es simplificar y ser directo. De hecho, una pregunta que nosotros no teníamos planeada, pero que sí me gustaría saberlo contigo, que es algo que yo también me cuestiono muchas veces. Nosotros abarcamos el ejercicio como la palabra fitness, que es como la popular, es lo que se mercantilizó, ¿sí? Fitness es lo que se utiliza como mercantil. Y la palabra fitness como tal no tiene una definición propia. Dentro de la semántica no hay algo que nos diga fitness es santo, ¿cierto? No hay un autor que se haya sobrepuesto a decir es que fitness es esto, como muchos conceptos que si muchas personas se han dado la tarea de apropiársela porque lo estudiaron toda su vida, porque lo desarrollaron toda su vida. En tu caso, ¿tú cómo defines el fitness teniendo en cuenta todo lo que me acabas de contar? Para mí es la vida misma. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos, yo no me pongo máscaras frente a mi rol. O sea, ni yo soy mi profesión, ¿sabes? O sea, si a mí me quitaran, por ejemplo, hoy la licencia para yo poder ejercer mi labor o yo simplemente no pudiera ejercer más mi labor, aún así, el fitness representaría algo importante en mi vida porque yo de alguna forma buscaría que el movimiento hiciera parte de mí. Y desde ahí está el concepto de lo que yo entiendo por fitness. Nadie me podría arrebatar eso porque eso es algo que yo tengo incorporado a lo que es mi forma de entender la vida misma. Entonces, cuando yo hablo de movimiento, cuando yo hablo de desafiarme, cuando yo hablo del compromiso, cuando yo hablo de la disciplina, todos estos conceptos arraigados a lo que significa volver a moverme, volver a entrenar, volver a correr, volver a saltar, volver a ir al determinado desafío, volver a poderme levantar del inodoro sin que me ayuden. Para mí, eso
es la vida misma. Entonces yo no me pongo una máscara ni me pongo un overall para ejercer mi función, sino yo entiendo que eso es la vida misma, ¿sabes? Y en ese sentido, eso es lo que yo podría entender por el fitness, ¿sabes? Que es como también mi concepto. Chava, buenísimo. Nos acabas de decir todo esto. Me surge una pregunta bastante importante. Teniendo en cuenta que tú dices que el fitness es movimiento, que para ti es movimiento, ¿cómo se ve un día tuyo, común y corriente? O sea, ¿puedes relatar un día tuyo? ¿Cómo se ve normalmente? Sí, digamos que yo soy una persona muy rutinaria, ¿sabes? O sea, yo tengo una hora específica de levantarme, siempre, siempre, es como, ¿sabes? Eso casi que es inamovible. ¿A qué hora se empieza tu día? Yo normalmente comienzo despierto a las 4 de la mañana, ¿sabes? Entonces a veces el cansancio te gobierna un poquito más, 4:20, 4:30 uno sale de la cama, pero la alarma comienza a sonar a las 4. Lo normal es que uno en la sala de musculación, donde hoy paso buena parte del día, comienza a las 5 de la mañana con los primeros alumnos. Y normalmente la frase que siempre repite esto es, vamos a comenzar por esto. Y cómo estamos hoy en relación a quien salude, quien esté conmigo en ese sentido. Entonces de ahí comienza una jornada que vas, depende el día, pero lo normal es que uno vaya de hora en hora teniendo 1, 2, 3 alumnos y se extienda hasta el mediodía. Eventualmente uno tiene un espacio en esa agenda para comer algo. Muchas veces yo ya estoy acostumbrado a que si no desayuné de determinada hora, pues ya no como nada, voy directo hasta el almuerzo. Mis conversas con los alumnos con el tiempo han dejado de ser menos técnicas, a no ser que él tenga una pregunta concreta. Entonces las conversaciones tienen que ver hoy más con lo que hablamos de nuestros trabajos, es decir, lo que yo hago y lo que ellos hacen. Me encanta aprender mucho. Una de las mayores virtudes que yo leo a mi trabajo es que uno ve personas haciendo de todo, ¿sabes? Entonces está el quien hace trabajos más brazales o el que hace trabajos más directivos, el que lidera, pero también el que hace trabajos más operativos, y tú aprendes un montón de eso. Y siempre muy cercano a la persona, precisamente para poder cuidar de cerca de eso. Entonces, digamos que siempre está girando en ese entorno. Normalmente yo voy a almorzar a las 12 del día y hasta las 2 o 3 que comienza nuevamente mi jornada, y de nuevo, ahí voy de nuevo hasta las 7, 7:30, 8 que termino dando mi última sesión. Y lo mismo, siempre tiene que ver con eso. Soy muy rutinario. Entonces, siempre la gente sabe que más o menos cómo se mueve mi agenda, no sé qué. Y ahí siempre es como la hora de llegada, más o menos ya sé cuál es. El camino es básicamente el mismo. En ese sentido, como de lunes a jueves, viernes, digamos que es muy, muy, muy así. Y las conversas son súper tranquis, súper, súper tranquis. Solo, y de hecho, y esto aquí lo voy a exponer, y es que yo siempre que me hacen una pregunta sobre lo técnico de la profesión, les digo la siguiente respuesta, y es, ¿quieres la respuesta corta o la larga? ¿Sabes? Buenísimo. Y ahí, a partir de si él quiere más tecnicismo, pues yo voy más tecnicismo e invito a leer. Incluso he compartido artículos con clientes. A mí me encanta eso. Pero si él simplemente está con tantas tareas que él no tiene mucho interés más sino en seguir la tarea, hacerla bien, normalmente la respuesta corta es suficiente y ya está. Es por ahí. Chava, dentro de cuando nos explicabas que tú mismo te defines a ti como una persona rutinaria, ¿verdad? ¿Planificas de igual manera? Porque todo tiene que ver con un tema de planificación. Tú no puedes tener una rutina si tú no previamente planificas, porque dejaría de ser rutina y pasaría a ser algo más espontáneo. Por lo menos tus entrenamientos, ¿cómo los ubicas dentro de esa rutina?
Porque es que también hay algo que me gustaría también enfocar y es que se suele pensar que como nosotros somos entrenadores, pues nosotros tenemos todo el tiempo libre para entrenar. Como soy entrenador, como marica, usted es entrenador, usted debería ser fuerte. Si usted es entrenador, usted no debería estar cansado. Usted es entrenador, usted porque no hace ejercicio todo el día. O la contraparte de usted, pues es imposible que no entrene sabiendo que usted trabaja ahí. Entonces, a mí sí me gustaría saberlo porque hay algo que también es clave el factor y que tú también lo mencionaste ahorita, pues es nuestro estilo de vida, pero pues también es nuestro trabajo. Es la forma en la que yo capitalizo mi tiempo para poder tener una vida cómoda, poder tener quizás proyecciones personales, pero pues sigue siendo mi trabajo y yo no puedo entrenar al mismo tiempo que estoy entrenando a alguien, porque eso no se sale completamente de la carencia, quizás tanto de respeto como de ética profesional, según yo, a menos de que ya se tenga mucha confianza con el afiliado, como venga, maricas, entrenemos los dos esta vez, pero usualmente no es un modus operandi, ¿sí? Entonces, tú planificas tus entrenamientos también como para que para que se desligue el hecho de que como nosotros somos entrenadores, entonces a per se nosotros todo el tiempo estamos entrenando, que eso también es algo que me gustaría entenderlo. Bueno, esa discusión y también ese tipo de preguntas y cuestionamientos que son parte del día a día de nosotros, es una cosa que uno está todo el tiempo pensando. Y recuerdan cuando yo dije que yo era directo en los primeros contactos, pues yo también soy lo mismo. Yo escucho mucho decir, por ejemplo, en relación a nuestros entrenamientos y los entrenadores, hay gente que entiende que eso es como, no, a mí me encanta entrenar, yo disfruto entrenar, este es mi tiempo sagrado, lo he visto en colegas, ¿sabes? Pero yo particularmente, yo voy al entrenamiento con la idea de que solo tengo que hacerlo. Yo he desconectado un poquito mi emotividad en relación a entrenar porque eso me jugaba una mala pasada y es una cosa que yo también insisto mucho en simplificar las cosas. No, es que no estoy motivado, no tengo ganas, cosas como hoy si quiero o no quiero. No, hay que hacerlo. No es una energía que me va a motivar, yo no necesito saber si tengo o no ganas. Esas son preguntas que no tienen mucho sentido si no es realizado. Entonces yo me he desvinculado un poco de la emotividad y yo entiendo, esto hay que hacerlo. Últimamente me ha servido mucho y es, yo no entreno en la sede donde trabajo. Me ha permitido mucho, me ha ayudado un montón. ¿Por qué? Porque como está el momento de confrontación, eso tiene que ver con las ventas, con la percepción que tiene tu usuario, tu posible usuario, como también entre los colegas o también en el entorno fitness. Existe una exigencia sobre eso innata a nuestra propia profesión y eso pasa con todos. Lo normal es que alguien aprecie, por ejemplo, en un odontólogo, si tú vas a una cita y tú ves que él no está muy impoluto en su presentación dental, pues que tú ya dudes un poco de su trabajo, de su labor. Nosotros obviamente también estamos expuestos a eso y hoy día más porque el fitness ha crecido muchísimo, aún está pequeño pero está creciendo mucho y la idealización sobre lo que significa ser fitness hoy día es otra y además está masificada. Antes un gimnasio era un gimnasio de barrio y albergaba máximas 500 personas y tenía un amplio espacio, pero hoy nuestros gimnasios no albergan menos de 2000 personas y hay muchísimos. Entonces en eso mismo hay frases como, profe, ¿y usted qué? ¿Entrena? ¿Qué, profe? Está como gordito, ¿no? ¿Qué, profe? Pero cosas y que eso no pasan desapercibidos porque tiene que ver con, de base, una condición ahí filosófica y que se da por sentada y que además tiene que ver con el juicio de valor que existe con lo que nosotros sabemos y lo que nosotros somos coherente con lo que decimos y podemos poner en práctica, ¿sabes? Y entonces esa balanza que se pone ahí entre la confrontación que existe sobre la idealización que somos nosotros y lo que nosotros tenemos que llevar con nuestras vidas mismas es compleja. Y entonces yo digo en eso, es como, yo no me puedo descuidar de entrenar y por eso me permito ser un poco desconectado de la emotividad, porque yo necesito entrenar, ¿sabes?
Y ahí uno comienza a desvincularse un poco de la idea de yo tengo ganas, yo dejo otras actividades para eso, el fútbol, por ejemplo. El fútbol yo otro año relampagué, si yo tengo que ir a jugar, yo quiero ir a jugar, pero yo no sé si yo estaría jugando todo el tiempo, tendría la misma motividad, que es lo que me pasa, por ejemplo, a mí en mi trabajo, yo estoy de 12 a 16 horas en un mismo entorno, todo el tiempo lidiando con las mismas herramientas. Entonces, imagínate cuando viene la emotividad de decir si tú tienes ganas o no. Para mí me ha sido muy útil desvincularme emotivamente de lo que yo me cuestiono para entrenar. No hay que hacerlo y ya, he sido más estoico en ese sentido. Y eso pues me ha ayudado un montón, ¿sabes? Hasta porque uno siente cuando, porque a veces la rutina está pesada que uno no logra. El año pasado entrenar 2 veces, 3 veces a la semana era súper complejo. Y pues uno siente cuando el cuerpo te comienza a pedir, porque cuando ya está instaurado en ti, se parte de tu ADN, es como el cuerpo lo pide, ¿no? Chava, una última preguntita antes de continuar, porque me gusta mucho la forma en la que tú abordas las cosas, me gusta la forma en sobre todo la racionalidad con la que lo sueles explicar, y es que tú mencionaste dos puntos. Uno, claramente la idealización que se tiene sobre el perfil del entrenador, y ahí entra un debate que es álgido en nosotros, y es el entrenador se compara su físico con su conocimiento, que eso es algo mucho que se suele ver, como claro, como estás entrenado, tú debes saber y tú deberías tener las herramientas para entrenar a otra persona, que es diferente el valor percibido que yo puedo tener en el aprendizaje autónomo que tuve conmigo, y otra cosa serían construir las herramientas para yo hacerme cargo del proceso de otro ser humano, entendiendo que ese ser humano siente de manera diferente a mí, tiene capacidades completamente diferentes mías, tiene contextos en donde sus aprendizajes motoros fueron completamente diferentes a los míos, y ahí es donde se percibe el valor. Y esto te lo digo porque en redes se suele ver mucho, tengo muchas personas que son colegas, que me conocen, otras personas no tienen ni idea quién soy yo, pero que yo los sigo porque considero que tienen una narrativa muy honesta, y al que se les critica mucho, como yo no le voy a hacer caso a este flaco, o cuando crezcan tus brazos te empiezo a hacer caso, y es donde a mí me genera mucho como, marica, como ese disclaimer de esto no debería ser así, porque el físico de una persona no se debería comparar con la capacidad que esa persona tiene para poder llevar otros procesos. En tu caso, ¿tú cómo lo ves ahí? O sea, el entrenador tiene que sí o sí verse bien para poder enseñar. Es que eso es una discusión bien delicada por lo que implica. Yo siempre tiendo a ir hacia la sensatez que yo considero en el término medio de lo que eso puede significar. El que yo considero mi padre en la ciencia, quien fue mi mentor en ese sentido, quien me inspiró a venirme hacia este lado del fitness, hacia la metodología científica, hacia los libros de las metodologías de entrenamiento, hacia los más clásicos. Él es una persona obesa, ¿sabes? Y obesa de segundo grado, para que te hagas una idea. Una de las personas más inteligentes y geniales en nuestra área, ¿sabes? Y que tiene la autoridad enorme, por ejemplo, con los pares, es decir, para formar profesionales, el hombre es un crack, ¿sabes? Y por el otro lado también, yo mismo estando cerca de él, cuando él va a los que no son pares, es decir, a los profesionales de la educación física o del movimiento, como quieran titularlo, sino cuando va al mercado de trabajo y encaras al cliente que no es, al usuario, al alumno, el estudiante que no es del área, y ahí está de cara al muro del juicio de, ¿usted qué va a hacer conmigo? El hombre puede ser el más genio que sea, es el que le puede resolver el problema, es el que entiende sobre los procesos, pero el cliente no le va a dar la autoridad. Entonces ahí yo aprendí, y ahí es donde yo hablo de la sensatez, es que la autoridad no se pide, y esto es la vida misma. Tú no pides que se te otorgue, yo no te puedo decir a ti, no, dame autoridad, dame credibilidad, ¿sabes? Por sí mismo eso no tiene ningún impacto. La autoridad, la credibilidad
es otorgada, solamente puede ser del otro lado que diga, este es o ella es la persona a la cual yo le entrego la responsabilidad de guiar el proceso. Entonces, en la sensatez está en que yo puedo entender de que el conocimiento puede estar desligado de lo que considere es el modo ideal de representar lo que significa ser fitness, pero al mismo tiempo reconocer que existe un juicio de valor ya construido, depende de quien esté del otro lado, para saber que él te va a dar credibilidad o autoridad para guiar sus procesos. Y por ahí yo me creo. Entonces a las personas que están pensando, por ejemplo, en contratar un profesional, vaya con sus convicciones. Y yo le digo, si lo que usted busca es un hombre que tenga el profesor su brazo de 45 centímetros y fue usted el que le quiere otorgar la credibilidad de la autoridad, vaya y créale, vaya con confianza y asuma la bronca, asuma que si lo que sale bien y está bien, perfecto, y lo que sale mal está mal. Así como cuando usted le otorga la credibilidad al genio de genios, lector de lector, académico de académico, que también ha estado ahí aprendiendo empíricamente, y usted le cree a sus gafas, a sus títulos, a todo lo que ha estudiado y donde ha trabajado, vaya, crea, porque esa es la base del proceso. Usted tiene que creer convictamente en a quien usted otorga esa credibilidad y esa autoridad, porque ahí está la guía. Porque el momento que usted duda, y porque hay diferentes caminos, usted no lo logra, usted no se va a mover de donde necesita. Y por ahí yo me quedo. Yo no quiero convencer a nadie de que me otorgue credibilidad o autoridad. Si por lo que yo hago, por lo que yo dije, por quien yo entreno y confío en recomendarme, usted otorga la credibilidad y autoridad, ven, de brazos abiertos. Y si no es conmigo, yo no quiero que mi ego me gobierne para decir de que el único camino soy yo. Esto no es religión. Y eso es lo que yo entiendo como sensatez en relación a esa pregunta. Como también no quiero, y yo evito al máximo, discusiones con mis colegas pares si yo lo quiero convencer o no. Si estamos en un entorno donde las discusiones se permitan y sean enriquecedoras, yo estaré ahí. Si no tienen ningún propósito, está todo bien, tranqui. Yo no estoy ahí y está perfecto. Porque todos también, así como decide el cliente aprender o guiarse con alguien, yo también decido dónde quiero basar mis fundamentos sobre mi profesión y eso, y acepto mis sesgos y acepto lo bueno o lo malo que eso me va a traer. Eso es responsabilizarse y ser sensato para mí. Hay algo importante también dentro de lo que dices, también saliéndome un poquitico ya otra pregunta que tengo, y es que algo que tú dices que me parece súper importante, y de hecho es una de las razones por las cuales este proyecto está acá montado y las razones por las que estamos los tres acá hablando, es básicamente no sobreponer mi ego por encima del de Cami, por encima tuyo, para yo evangelizarlos a que ustedes entiendan el fitness solo como yo lo veo, sino está la invitación de que nos sentemos tres personas que lo vivimos y que cada uno exprese dentro de su experiencia cuáles han sido los comportamientos y experiencias que ha tenido él, por qué cree lo que cree, porque yo considero que mucho del aprendizaje que se puede tener significativo está basado sobre la experiencia que la persona ha tenido, ¿sí? Entonces, digamos, como poder escuchar a profesionales como tú venir y explicarnos, ¿cierto? En vez de yo sobreponer mi ego y decir como, no, pues yo o sé más que él o el camino que él está tomando equivocado, me lo tomo como la oportunidad de que enriquecedor poder escuchar toda esta historia de vida y es poder escuchar todos esos aprendizajes, porque de cierta manera también me van a enriquecer a mí. Y hay algo que yo también siempre he dicho, es que dentro de mi verdad y tu verdad es donde más nos acercamos a una verdad absoluta, ¿sí? Sin ningún sesgo, sin cuestionar, sin querer hacer la zancadilla, que eso es algo que también en nuestra profesión se ve mucho, la zancadilla entre los profesionales, de como no, pues como yo tengo que vender más que tú, entonces ven, yo te coloco la zancadilla y ya tú quedaste mal parado, yo quedé bien parado. Y eso es algo que a mí también me gustaría quitar, lo que puede ser muy idealizado, sí, que es utópico, lo sé, pero pues considero yo que dentro de esta idealización es donde nosotros más nos podemos
prometer un futuro esperanzador. Y no sé, uno de mis autores que yo más leo y que más amo dice eso: el futuro se enfrenta es con esperanza, no con temor, porque entonces estamos cerrados. Y dejando de lado como esta conclusión que me quería dar, el resultado, cuando tú hablaste de procesos, ¿el resultado se ve bajo estética o el resultado se ve bajo la construcción del hábito? Porque tú acabaste de mencionar que la persona tiene que responsabilizarse de la decisión de con quién quiere trabajar, o a quién quiere subir, o a quién quiere escuchar, ¿cierto? Y el resultado se mide bajo la estética de lo que la persona logró sin importar el camino, porque he visto casos que le dan resultados en un mes, pero los procesos no fueron los más éticos y muy probablemente dañaron a la persona, tanto fisiológicamente como emocionalmente. O el resultado se dio mediante la construcción de hábitos que pudo generar. Cuando yo trabajaba en Brasil, a mí me pareció muy curioso porque yo trabajaba en un gimnasio de barrio, tranquilo. Antes de que continúes tu historia, sí me gustaría que eso es algo que tú no, que Cami tampoco nombró y que tú tampoco nombraste. ¿Tú estudiaste en Brasil qué? Yo primero fui a Brasil del intercambio en mi pregrado. Sí. Entonces hice parte de mi pregrado en Brasil. Yo estuve primero un año allá de intercambio. Ahí volví, terminé mi carrera aquí en Colombia, el pregrado en licenciatura. Y posteriormente yo voy a estudiar allá bases de nutrición y también hago mi posgrado en fisiología del ejercicio y nutrición deportiva allá. Eh, Allá es una cultura bien, yo creo que unos pasos adelante de la nuestra en relación al fitness, al movimiento. Entonces hay mucho que aprender, ¿sabes? Y hoy la facilidad es que tú puedes tener acceso a la mejor persona en determinado tema específico de tu profesión a la distancia de tu teléfono o de o de un elemento que te pueda conectar a internet. Entonces, digamos que eso es una gran facilidad. Y eso es básicamente lo que mis estudios en Brasil hicieron. Y pues yo pasé un periodo relativamente largo allá. Y precisamente allá, para responder tu pregunta anterior, y por eso quiero usar esa experiencia en relación a lo que yo pienso sobre los resultados. Ese gimnasio es un gimnasio pequeño, nosotros atendíamos a más o menos 450 personas inscritas. eh, y en ese número pequeño, relativamente pequeño de esa muestra poblacional, yo tuve acceso a más o menos 27 personas que habían realizado cirugías bariátricas. Okay. Para aclarar, una cirugía bariátrica es uno de los procedimientos médicos que se hacen para reducir el peso por intervención quirúrgica, ¿no? En este caso, ese número de personas me permitió conocer personas para el mismo procedimiento médico en diferentes etapas de ellas. Y ahí yo tuve un interés curioso. De hecho, yo acabo relacionándome con uno de mis compañeros del posgrado que hace el curso en preparación física para cirugía bariátrica. Entonces yo comienzo a tomar clases colado con él, ¿no? Es un curso inédito en Brasil y uno sigue después acompañando si eso siguió avanzando, ¿no? Pero era con la Sociedad de Cirugía Bariátrica de Brasil, los cirujanos son los que han promovido este curso. Y ahí yo aprendí algo sobre lo que yo entiendo como resultados hoy. Para considerar el éxito de la cirugía bariátrica se consideran al final de los 3 a 7 años posteriores a la cirugía el éxito de la cirugía. Y después de eso hay un protocolo de acompañamiento multidisciplinar para cuidar de estos pacientes, hasta porque hay pacientes que, pues a depender de su condición clínica, pueden pedir rehacer una cirugía de estas. Y entonces yo aprendí una cosa y es que tiene que ver con las preguntas que yo respondí al inicio y sobre lo que yo pienso, resulta que es una cuestión filosófica. El resultado en sí mismo no importa, lo que importa es mantenerlo.
Y eso implica entonces que hay que cambiar cosas. Que si usted no cambia cosas y eso excede las paredes de un gimnasio, que es donde mayor parte pasamos hoy, excede. El resultado para mí sí tiene que ver con la incorporación del hábito y de sentido como valor de vida. Porque no importa el tiempo y el camino que yo tome, si es corto, si yo tomo atajos, no importa eso si yo no incorporé cosas que me permitan mantenerlo. Para mí, la mayor victoria es que se haya incorporado. Y eso no es nada menor ni nada fácil. Pero cuando la persona, por ejemplo, para ponerlo en palabras llanas, es cuando él diga, yo necesito entrenar porque yo me siento mal conmigo mismo, eso es señal de que fui victorioso en la guía y en el proceso, porque lo incorporó, así como me pasa a mí. Yo puedo no querer entrenar, no tener ganas de entrenar, no encontrarme motivado, pero el cuerpo me dice a mí mismo, hay que movernos, algo aquí no está bien, hay que hacer algo. Eso para mí es la idea del sentido que tiene el resultado. Y teniendo en cuenta la larga experiencia que tú tienes, que pues tienes recorrido allá en Brasil y demás, has trabajado con bastante gente, ¿has logrado en alguno de tus alumnos inculcar ese hábito? Digamos, un proceso de los muchos que has tenido que tú digas, uy, este proceso para mí fue muy importante, porque logré en esta persona que lograra el hábito, ya sea de moverse, de hacer algo que le gusta, pero un proceso que tú hayas tenido que haya sido muy significativo para ti, que tú digas, uy, logré a esta persona inculcar esa semilla que yo quiero. Eh, Han habido muchos casos y yo me he querido un poco desconectar de eso, no por no valorarlos, sino por pues, una cuestión conmigo mismo. Yo soy una persona un poco más filosófica y para mí las cosas tienen que hacer un sentido profundo para a partir de eso seguir ejecutando mi actuar profesional. Am, Hay casos, por ejemplo, que personas salieron de la obesidad, grado 2 y llegaron a subirse a un palco de culturismo, por ejemplo, a ese nivel. Em, Sí, un nivel, un nivel no menor. pero, pero, por ejemplo, eso pasó, pero cuando eso pasó en Brasil, yo el año pasado volví después de 2 años larguitos sin ir, volví, ¿sabes? Que allá construí así. am, Cuando yo me voy, yo estoy relativamente joven, porque pues yo comienzo a trabajar en el año 2013. La primera experiencia que yo tengo con un gimnasio es en el año 2013. Y eso era un gimnasio spa, mi primer año 2013-2014. Y yo tenía mucho miedo porque yo decía, no, pues, y en nuestro currículo, en el currículo que yo soy formado, clases sobre musculación, biomecánica, fisiología básica del entrenamiento, nosotros habíamos tenido una percepción bien risoria de lo que significaba o nula en algunas cosas. Entonces imagínate el miedo que yo tenía considerando lo que yo les comenté, que para mí era muy temeroso que yo no supiera resolver bien un problema, especialmente desde el punto de vista técnico. Entonces, eh, cuando, cuando yo voy la primera vez a Brasil, que yo me encanto, conozco a quien yo considero mi padre, no sé qué, luego vuelvo, es el año 2016 que yo termino grabando, o sea, son 10 años atrás, y eso parece un montón de tiempo, pero cuando yo entro nuevamente a ser parte, por ejemplo, de una estructura de gimnasio, lo hago donde actualmente trabajo hoy, que es SmartFit, y eso pasa en el año 2018, justo antes de volver a Brasil a mi beca del posgrado. Entonces yo no tengo mucho tiempo, yo trabajo antes en el fútbol, tengo una experiencia muy gratificante, muy linda ahí, y yo entro a un mundo que es relativamente nuevo. Yo estaba leyendo grupo de estudios, grupo de investigación en la universidad, fui voluntario también,
por ese temor que yo siempre tenía, es como, no, yo tengo que estar en los medios académicos, no sé qué. Y em, cuando yo vuelvo para el posgrado en Brasil, hay un temor muy grande porque allá la gente tiene una percepción mucho más arraigada de la escultura del cuerpo y su percepción de conocimiento. Pues es decir, si tú no eres grande, musculoso, no, no, ¿qué te va a contratar? Yo mismo aquí en cadenas aquí y en gimnasios allá, no fui contratado porque era un loco que pesaba 59 kilos cuando empezó, ¿sabes? Y ¿qué te va a contratar? ¿Sabes? O sea, sí, de cara ya me decían, yo fui a 5 gimnasios aquí, los más reconocidos en Bogotá. Yo termino entrando a SmartFit porque hicieron una prueba técnica de 10 preguntas y la pasé. Y ahí yo merecí que alguien escuchara, que viera mi visión de eso. Tanto que en esa pequeña entrevista de un minuto, quien me acaba abriendo las puertas, una persona que tomó la decisión en ese minuto que yo tuve, ¿sabes? Y ahí yo entro a ser parte. ¿Y por qué estoy explicando todo esto? Porque yo era muy temeroso para atender a la gente. O sea, si yo no tenía el senso de responsabilidad que yo lo podía hacer, yo era como, no, yo me escondía en mis libros, me escondía en mi conocimiento, no sé qué. Y en Brasil, en relación a los resultados, es como, me pasa algo, yo estoy haciendo todo. Yo hacía cursos con con las personas más sabias en determinadas, por ejemplo, culturismo, dieta, que hay muchos referentes en Latinoamérica, hay muchos en Brasil. ¿Y tomaste cursos con? Con los mejores preparadores hoy, que son los top, que tienen Mister Olympia. Estoy hablando, por ejemplo, de Ricardo Panaín. eh, él fue preparador de Francieli Matos, porque yo trabajaba especialmente con mujeres. Él es el preparador físico o el coach de Francieli Matos, la 3 veces Mister Olympia, por ejemplo, en el culturismo. Para los que no saben, es una de las categorías más fuertes que hay en el culturismo femenino, ¿sabes? Em, Personas reconocidas como eh, profesores bien renombrados a nivel internacional, como profesores de la USP, ¿sabes? De la Universidad de Sao Paulo. Y porque yo tenía esa cosa de que no, yo qué estoy haciendo mal, que no está funcionando, y yo tenía pero yo hago todo. Y yo veía, y pues en las clases mostraban protocolos, o sea, ya cómo se estructuraban los entrenamientos, cómo se llama un proceso. Y yo hacía y hacía y hacía. Yo, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? No sé qué. Y la cosa era que al final lo más poderoso que tenían toda esa gente que recogía resultados era credibilidad y contundencia para que la gente lo hiciera. El mayor problema que tenemos nosotros es que la gente no hace las cosas. Por ejemplo, los entrenadores tenemos una facilidad mayor porque si están con nosotros una hora, pues nosotros podemos decir qué se hace, pero el resto de las 23 horas importan mucho y nosotros no tenemos control sobre eso. Y yo decía, pero ¿qué no se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? Y no tenía nada que ver conmigo. Tenía que ver con que la persona no estaba convencida y yo no estaba siendo capaz de convencer a la gente de que hiciera las cosas. Cuando yo abro mi centro de entrenamiento, después de que paso el gimnasio, yo luego abrí un centro de entrenamiento en Brasil y allá la cosa era militar, hasta porque mi socio también tenía formación militar y no existía. Se hace lo que está en la ficha y ya está. Lo que nosotros programamos, lo que se hace. No quiero, no me gusta ese, pues no existía. Y fue así que lo logramos. O sea, era con una rigurosidad. Yo me volví una máquina de la rigurosidad. Y ahí fue cuando yo comencé a ver ese tipo de cosas, que los resultados eran tan expresivos y no demoraban mucho. Y fue un error en principio yo encantarme con eso, porque eso no es lo importante. Y ahí otra vez yo reforcé la idea de lo que no es sobre el tiempo del resultado, es sobre mantenerlo. Entonces, por ejemplo, cuando yo volví, y retornando en la respuesta que quiero dar, es cuando yo vuelvo a Brasil y vuelvo a tener contacto con las personas que yo había cuidado, que habían pasado cosas como esas, muchas personas habían vuelto a los estados de sobrepeso, obesidad, o puede que no, pero ya no entrenaban.
Y yo dije, loco, para mí fue un golpe así. Claro, yo dije, como no tuve victoria, porque además generé dependencia. Porque no hace mucho dice, no, ¿y qué pasó la vez pasada? ¿Por qué sí lo lograste? ¿Qué había diferente? No, que estaba chavita. Yo decía, y eso pues le llena el corazón a uno, eso le alimenta a uno como el ego, y es lindo. Pero en el fondo yo me digo a mí mismo, fracasé. Algo no hice bien, si bien que yo no me puedo echar la responsabilidad de lo que dejó hacer el otro, la otra persona, pero yo digo, y es lo que yo vuelvo a pensar, es como, loco, no es sobre eso, ¿sabes? Hay que hacer que las personas vuelvan a hacerlo, hay que volver a hacerlo, de eso se trata, y eso es medio filosófico, no se pasa, usted se puede saber todos los métodos que quiera, si la persona no va para aplicarlos, eso no tiene sentido. Entonces, lo que importa es que vuelva, que lo vuelva a hacer. Entonces, por eso ya, y respondiendo ya para concluir, es como, ya no me impacto mucho con eso, porque lo que importa es tocar vidas, transformar vidas. Porque, entre otras cosas, hablando de lo financiero, estando allá, pues a uno le iba muy bien. Y uno pues, también veía la plata, y por ejemplo, eso me ayudó para desconectarme el dinero, ¿sabes? Que a uno le va bien, o sea, pero también yo encontré un poco de vacío en esa relación de que no, entonces por eso siempre, y eso tiene que ver con autocuidado, eso tiene que ver con coherencia, de recordarme a mí mismo, eso no es lo importante, la gente tiene que volver, que cuando yo me desconecto de eso, me asusto un poquito, porque encuentro un vacío en lo que hago, y eso sí me preocupa, y eso tiene que ver conmigo, eso no tiene nada que ver con los libros, tiene que ver conmigo. Buenísimo. Ahí también dentro de lo que tú estás diciendo, para rescatarlo, y es que una de las... No sé si, no quiero sonar totalitario, pero sí uno de los principales valores que nosotros debemos inculcarle a las personas como educadores físicos que somos es que tenga la capacidad de volver lo más rápido posible. Y eso también es algo que yo llevo aplicando durante mucho tiempo y es, si no entrenaste el día de hoy, no pasa nada, entrena mañana. ¿Sí? Que es también uno de los... Suena chistoso, pero muchos consejos que se vuelven entre comillas humanos, porque sí, le está hablando a un ser humano, que es lo que yo lo veo dentro de la lógica cuando se populariza en redes sociales, como no, pues si comiste mal no pasa nada, come bien en la noche, que es cuando digamos muchos influencers empezaron a pegar durísimo, porque no, sí, es que está hablando de manera humana, que yo me ponía a decir como no está hablando humano, está hablando lógico, ¿sí? Como que yo comparo eso con la lógica. Pero claro, muchas personas radicalizan los métodos y de la misma manera pues radicalizan las expectativas que las que quieren llegar, ¿sí? Entonces, entre más rápido puedan volver, mucho mejor, ¿sí? Y eso es algo que nosotros entendemos dentro de la lógica porque nosotros entendemos que siguen siendo seres humanos, ¿sí? Que eso es algo, no son máquinas, son seres humanos, ¿sí? Son constructos completamente sociales y nosotros lo vimos muchos, seres que sienten, que piensan y actúan. Y es imposible desligar la emocionalidad con el actuar o es imposible desligar a la persona del acto porque no se puede, ¿sí? Y eso también es algo que es muy chévere, digamos, como colocarlo en la mesa porque es algo que no se entiende y te lo digo básicamente porque gran parte de lo que las personas o lo que yo logro permearme de lo que las personas dicen es que toman o el entrenamiento como una obligación, ¿sí? Tengo que entrenar porque es la obligación. ¿Qué esperas o qué esperas? Ninguna, tengo que entrenar por obligación. O la segunda es bajo la expectativa de tengo que entrenar porque me tengo que ver de determinada manera en determinado tiempo para determinada cosa, ¿sí? Y no lo encuentran como ese propósito de vida que sería, digamos, un mensaje muy bonito que las personas tengan, como, marico, pues, tu propósito de vida sería el autocuidado tuyo, ¿sí? El ser independiente tuyo, el aspirar a ese super yo todo el tiempo. Cuando tú sientas que vas subiendo el escalón, cuando tú sientes que vas mejorando en tu vida, cuando te vas sintiendo más fuerte, pues ¿cuál es el siguiente paso? Pues ser más fuerte de lo que llegaste, ¿sí? ¿Cuál es tu propósito? No, pues mi propósito es correr y después de que lo corras, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Construir ese tipo de hábitos a mí es lo que me parece que es lo bonito de nuestra profesión, entendiendo que nosotros educamos a personas para que hagan del movimiento, para que hagan del ejercicio parte de su vida. Su parte de su vida. Es que, por ejemplo, ahí hay una cosa que también debe pensarse, por lo menos yo sí llamo mucho a esa reflexión y es, si bien que para mí hace sentido que las personas vuelvan, que otorguen ese valor de vida,
pero hay cosas que también son legítimas que no pueden encajarse muy bien ahí por determinado tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Ejemplo, el loco se quiere preparar o la loca se quiere preparar para su matrimonio, para el viaje. Obvio que eso es legítimo. Sí. Y hay formas. Nuestra labor es ser honestos y mostrar el camino con las herramientas que nos dicta el conocimiento disciplinar sobre lo que hacemos para alcanzarlo, ¿sabes? Y de hecho yo voy más allá sin moralismos, ¿sabes? Hay cosas que son profundamente discutidas, por ejemplo, en relación a las formas que se usan para alcanzar determinados resultados estéticos. Y ahí uno debe ser muy ético y tener también mucho cuidado con coartar lo que ha decidido el individuo sobre lo que hace con su cuerpo. Porque en ese momento que yo me desconecto de lo que es mi función ética, yo es ayudar, debo guiar, debo mostrar que considere los beneficios y los riesgos que existen. Porque eso existe en el ejercicio mismo. O sea, a la hora que usted levanta una mancuerna, usted asume beneficios y admite riesgos, los asume. ¿Y por qué nosotros pensamos de forma diferente algunas otras cosas? Esto es legítimo a lo que nos corresponde como profesionales, porque la discusión cuando se lleva a la dimensión del moralismo, nosotros permitimos de que personas que no están siendo competentes para un determinado asunto asuman la responsabilidad que no pueden asumir. Y ahí dejamos descuidado a lo que importa, que es ayudar al individuo desde que él pida la opinión. Y no podemos coartar también, muy bonito esto, romántico, a mí me encanta y tal, pero si en algún momento llegan, por ejemplo, yo he trabajado en el culturismo y existe mucho romance y moralismo que los lleva a ponerlos en riesgo mayor de lo que ellos ya asumen, por ejemplo. Y cuando yo no asumo esa posición estrictamente ética sobre eso, yo estoy dejando la oportunidad de enaltecer nuestra profesión, que dígase de paso, nosotros profesionales de la educación física tenemos un juicio enorme en lo que significa ser incompetentes. Muchas personas juzgan nuestra capacidad de resolver problemas que solo nosotros estaríamos llamados a resolver y nos hemos ganado eso, entre otras cosas, también por el moralismo. Loco, no es sobre tus funciones, tú tienes que señalar los beneficios y los riesgos determinados. Y es legítimo un resultado que lo quiera buscar en un tiempo más corto. Si la persona quiere asumir riesgos y además colocarte y tú no estás de acuerdo, obvio, no tienes por qué. Pero es tú que hacer también en esa oportunidad, poner los límites, los linderos y los conocimientos para que la persona tome una decisión más informada. Y, ¿sabes? Porque no se puede uno perder también en el romance de lo que uno piensa sobre lo que es ser fitness, ¿sabes? Yo en eso también tengo mucho cuidado. En eso tomo también mucho cuidado para no coartar. Que también entramos a algo de lo que tú nombrabas, y es que nosotros también somos posibilitadores. Tanto posibilitadores de espacios, como posibilitadores de herramientas, como posibilitadores de resultados, ¿sí? Y digamos como que, por lo menos yo lo asumo también dentro de una capa muy filosófica, y es que por lo menos yo voy todo en camino hacia la virtud, ¿sí? Y para mí ningún proceso, independientemente si la persona lo considera válido o no, porque pues es el proceso de esa persona, pero yo no considero válido un proceso que no se vive, no se sufre y no se triunfa, que son como los procesos o los caminos bajo los que las personas están, ¿cierto? Como que la vivencia que tengan de su propio proceso, el autoconocimiento que generan de ese proceso, las autocríticas, porque van a aparecer un montón de autocríticas, pero al mismo tiempo el triunfar bajo tanta precariedad, tanto, no sé, de disciplina, de emoción, de, no sé, sí, como de esas ganas de querer hacerlo, pero yo lo camino todo hacia la virtud, y todo atajo que me quite a mí de la virtud, pues conmigo no va. Y yo mismo me encargo de que esas posibilidades no estén. Y también me encargo muchas veces de decir y desligar la parte económica de mi rol, como quiero que me caractericen o como quiero que me categoricen como entrenador, ¿sí? Como Chris
se niega rotundamente a hacer procesos farmacológicos, tanto porque no me interesa aprenderlos y soy súper novato y no lo voy a estudiar porque es algo que no me interesa y es algo que cuando a mí me lo tocan, yo no, conmigo no es. Si lo quieres hacer, dale, asume tus riesgos con otra persona. Yo no lo voy a posibilitar. Que ese es otro tema. Y hay que tomar posición y está perfecto. No se trata sobre, porque también se toma como político, como religión, como, ay, es que usted se queda encima del muro, tiene que, no, no es sobre eso, la vida no, pues yo ni entiendo una cosa ni la otra, sí, mucho menos mi profesión. Sí. Se trata sobre tibio, esas cosas que normalmente se, no, loco, es sobre poner tus límites profesionales. Si tú dices que no, y es normal, o sea, o sea, un médico no se va a poner, si el loco es cirujano de trasplante de hígado, pues loco, él no va a aceptar los de corazón si no está preparado. Y él puede ser la eminencia. Si los locos lo entienden, usted no necesita ser un médico genio para entender eso, porque nosotros no lo vamos a entender en nuestras profesiones. Existen subespecialidades. Loco, no es conmigo. Y eso es herético. Ya, no, eso no es ni de aplausos, ni de felicitaciones, ni usted está haciendo el genio más grande del mundo. Lo que hay que hacer es ya, usted no es competente para... Ya, simple, va, se acabó. Vuelve otra vez a entrar el tema de lo que nosotros decíamos ahorita, que en redes sociales se generan muchas discusiones y se aplaude la discusión, entre comillas, humana, cuando detrás de cámaras yo muchas veces lo veo yo como lo que tocabas de decir, eso no es de aplausos, eso es lo lógico. No, y también es tema de asumir responsabilidades, ¿no? O sea, responsabilidades tanto porque uno está jugando, entiendes, jugando con la salud de las personas, con la vida de las personas. Es ser responsable con uno mismo y con también la salud de la persona. Porque yo no me voy a meter a una persona que tenga una lesión. Yo, digamos, fisioterapeuta no soy. Y de lesiones tengo muy poco conocimiento sobre lesiones. Y yo tengo la capacidad de asumir la responsabilidad de que no puedo tratar a esa persona porque pues no estoy capacitado para eso. Y es lo que también viene a caso mucho. De pronto también por el tema de monetización, entrando un poquito en eso. Y se ve mucho en nuestro mundo. Claro, como sé que una persona me va a aportar más dinero, así yo no sepa, pues venga, yo invento alguna vuelta para que la persona venga conmigo. Y no es ético. No es ético y no estoy siendo responsable con la persona ni conmigo mismo. Es como tema de criterio también, ¿no? Y ahí es donde entra el dicho de zapatero a tu zapato. Ya, parte. Y hay algo que también se tiene que entender, es que la mayoría de los procesos son procesos que dependen de muchas disciplinas, es interdisciplinario. Y si me llega una persona con algún tipo de lesión específica que necesita una rehabilitación específica y yo no tengo ni los conocimientos previos ni la experiencia, que para mí es mucho más competente la experiencia, y si la persona no está abierta a entrar en un proceso interdisciplinario, es como, pues bueno, sí, gracias, búscate a tal persona, de pronto se anima. No sé, yo no. Si estás dispuesta a tener un proceso con tu fisio y yo me encargo de la rehabilitación física, que es dentro de lo que me me encantaría ser parte de ese proceso. Por ejemplo, en ese sentido también el romance y la irresponsabilidad que existe, por ejemplo, en la idea de nosotros, los entrenadores. Ah, es que el entrenador es psicólogo, es amigo, es nutricionista, entrenador. Loco, no, eso es un mal chiste. Entiendo, sabes, a mí me gusta el humor, a mí me gusta el humor negro, uno lo puede decir tal, pero es un mal chiste, eso no le quita lo mal chiste, nos reímos del mal chiste, pero eso no quiere decir de que eso le quite lo que es un mal chiste. Nosotros no somos psicólogos de nadie. Por ejemplo, para hacer una reflexión sobre eso, no existe, ay, que es que no, él viene y me comenta los problemas, pues, que le comente los problemas está muy lejos de que usted sea el psicólogo de él, o lo que sea que implique la relación más próxima o cercana que se haya hecho y se haya establecido. Y eso también tiene que ver con una cuestión de posicionamiento sobre lo que significa nuestra disciplina. Y es un acto de responsabilidad tamaño, hasta porque, por ejemplo, mucha gente nos busca para adelgazar, perder peso. La mayoría de la gente va a tener problemas de orden psicológico, no porque estén locos, sino porque el comportamiento son ellos los que son especialistas. Hay cosas, técnicas, herramientas, métodos que se han valorado, validado y puesto en práctica para reestructurar, para modelar, que sean los nombres que ellos utilicen, para reorganizar el comportamiento. Hay cosas que son de base allá, que nosotros podemos contribuir, como a veces
cosas dependen más de nosotros que del psicólogo, pero si tú desconoces eso y tú te autotitulas con, loco, no vamos a ayudar, no estamos ayudando. Y es una idea romántica que tenemos de que no es así. Y bueno, nos podemos compartir memes, chistoso, toda la cosa, pero no somos eso, no somos eso. A no ser que usted tenga formación para hacerlo, porque usted puede ser perfectamente psicólogo y también ser formado en entrenador, eso puede existir. Ahora, pues yo los que conozco, la mayoría no tienen esas bases. Que hayamos estudiado psicología para enseñar no nos hace psicólogos, ¿sabes? Y mucho menos psicólogos especialistas del comportamiento, que allá también es una subespecialidad, mucho más determinada a estudiar profundamente esos fenómenos. Entonces es como esa reflexión importante sobre ese aspecto ahí de... Es buenísimo. Chava, digamos, interesando un poquito otra vez al tema del entrenamiento. Una persona que no tiene ni idea de entrenamiento, una persona que nunca ha estado en un gimnasio, que es bastante, esa no tiene idea. ¿Cómo empezar de cero? ¿Cómo tú le recomendarías empezar de cero a una persona? Bien, lo primero es qué no hacer. Yo creo que ahí me guío más por lo que qué no hacer que por lo que se debería hacer. O sea, porque ahí no se puede, no hay muchas cosas que se van a hacer al inicio, más bien evitar algunas cosas. Para mi forma de entender, lo primero que no se debe hacer es que sean las primeras experiencias de ese que nunca ha hecho contacto con el ejercicio, con el movimiento, que no sea traumático. Primera cosa. Por ejemplo, es muy común en nuestra cultura de abordaje en los primeros contactos que los entrenadores piensen mucho en mire cómo yo soy rudo, mire cómo yo soy fuerte, mire cómo suda, mire cómo yo le saco la leche, como eventualmente se dice en la jerga popular. Y entre más usted haga eso, el entrenador se autopercibe como mejor y el alumno también, pues el estudiante puede percibir también de que ese es, oh, quiero eso. Y eventualmente esas experiencias pueden conectar a la persona con el ejercicio y seguir, pero lo normal no es que eso pase. Generar mucho dolor es traumático. Generar una sensación de imposibilidad para alcanzar un determinado desafío. O sea, si usted aleja mucho la expectativa de lo que él puede lograr, de lo que él realmente puede realizar, eso es traumático también. Si usted le va a poner a hacer un montón de cosas que él está muy lejos de realizarlo, eso también es traumático. No estoy diciendo que vaya a darle un trauma psicológico, por favor, no me entiendan eso, sino que me refiero a que la experiencia de primeros contactos pueda ser ruin. Yo prefiero pecar por conservador que por desafiante, por ejemplo, con los primeros contactos. Y pregunto mucho sobre la expectativa que él tiene. Yo me enfatizo mucho sobre la expectativa que él tiene sobre sus conocimientos previos. Que lo normal es que por lo menos la persona haya hecho educación física en el colegio. Él tiene una relativa noción de lo que significa moverse para él. Talmente te va a decir que con las pelotas él no va bien, que con cosas que requieran equilibrio y determinadas exigencias motrices mayores no va bien. ¿Sabes? Que se sentiría más cómodo con las máquinas. Pues eso hay que preguntarlo. La primera cosa es, hay que ser cuestionador. Yo creo que lo primero es, lo digo yo, esta es mi opinión personal sobre eso. Hay que ser más conservador en ese sentido y preguntar mucho, ¿sabes? Preguntar mucho. Que cuando, por ejemplo, a mí me dicen, no, es que parece como si usted no me quisiera entrenar, yo estoy pecando por conservador, ¿sabes? Siempre estoy preguntando, ¿te duele? ¿Te duele algo aquí? ¿Sabes? Porque normalmente la sensibilidad sobre eso pues te pueden llevar a que no siga, ¿sabes? Y eso antes a mí no me pasaba, por ejemplo. ¿Sabes? En otra experiencia cuando tuve mi centro de entrenamiento era súper rudo, no porque no fuera humano y no me cuidara sobre eso, sino porque el público era otro también. Si tú no reconoces eso se hace a partir de preguntas. Entonces, en ese primer momento, iniciar muchas preguntas.
muchas preguntas. Y vivencia, pruebe qué es lo que él puede hacer. Póngalo, sin miedo. Experimente. Vaya, porque si él no tiene mucho bagaje con la experiencia, es en la posibilidad de descubrir lo que va a experimentar, que él puede decir qué le llama la atención y qué no. Porque lo que importa es que vuelva. Por dos motivos. Por lo que hablamos antes y porque que nos pague para el otro mes, obvio. Claro. Capacidades básicas. Fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, ¿cierto? Si tuvieras que hacer un ranking, o sea, todas deben estar como en un mismo nivel, pero si tú tuvieras que hacer un ranking, ¿cuál pondrías primero? No, yo voy a la vieja escuela, por ejemplo. La madre de todo es la fuerza. Bien, ¿qué es la fuerza? Ay, si tú lo pones en términos así más físicos, la capacidad de desplazar o resistir alguna masa, ¿sabes? Ahora, si yo lo pongo en términos más coloquiales así, es como estar vivo, loco, sin fuerza. Es que la gente desprecia a veces lo más valioso que tenemos. Caminar, que es lo más simple, que todos ya, la mayoría lo tenemos, ahí bien, ¿no? Pero caminar es un acto de fuerza. Y ay, pues obvio, sí, obvio, deja de hacerlo para ver cómo valoras. Normalmente dicen que nosotros valoramos lo que ya no tenemos, ¿sí o no? Pero para mí fuerza es eso. Es lo mínimo básico suficiente. Normalmente cuando la fuerza, tú no puedes caminar, tú no puedes levantarte, todo comienza a colapsar. Entonces, por eso yo la categorizo así, eso lo dijeron los históricos y los clásicos, ¿sabes? Fuerza es la capacidad madre, la capacidad matriz, ¿sabes? De ahí nace todo, de ahí nace todo. La mezcla de la fuerza con las otras capacidades se desligan las otras subcapacidades que tenemos. Chava, ¿y qué no es fuerza? ¿Existe dentro de tu concepción lo que no vendría siendo fuerza? No, sí, y no es, ay, qué fácil, relativiza y terminarás una conversación, ¿no? Sí. Oh, no, pero es que es eso, loco, es lo básico, yo no necesito parecer genio para saber que eso es lo básico. Yo puedo decir otra respuesta más estructurada que, ay, no, sin eso, pues no podemos hacer muchas de las cosas que necesitamos. Entonces, yo ahí... Sí. Teniendo en cuenta lo que Cami te preguntaba, una persona que está de cero ya sabe lo que no tiene que hacer, ¿cómo empieza a implementar la fuerza? Teniendo en cuenta, digamos, como que sé que hace falta un poquito más de contexto ahí, porque no es lo mismo, bueno, sí es lo mismo, pero los procesos son diferentes entre la persona que quiere perder o la persona que quiere subir de peso o la persona que se prepara para, no sé, X o Y competencia, pero pongámoslo más a grosso modo, una persona que hasta ahora quiere empezar a entrenar. Sus expectativas son mínimas, quiere bajar de peso, sí, pero también quiere subir de masa muscular, que eso es algo que nosotros encontramos mucho como nosotros. Me gustaría bajar de acá, pero subir de acá, me gustaría poder correr allá, pero también quedarme quieto acá. Sí, digamos como sin expectativas, que eso nosotros lo solemos ver mucho. ¿Qué fuerza debería ser? Yo lo primero que intento hacer es recuperar lo básico, los patrones básicos, ¿sabes? En nuestro caso, por ejemplo, la sentadilla, para hablar básico, el loco tiene que saberse agachar. Y si no lo sabe, hay que recuperar esas formas, ¿sabes? Si él no reconoce cómo se segmentan las articulaciones para determinado movimiento, hay que recuperar esa conciencia sobre eso. Uy, pero eso suena súper estructurado. ¿Cómo hago para que recupere el patrón de agacharse? Agachándose. Sometiéndolo a la experiencia. Esto es muy loco. Pues que se agache, ¿sabes? Póngalo con el TRX, póngalo con una barrita que se equilibre, no sé qué. Ay, profe, pues eso lo hace cualquier. Sí, hágalo, loco. Ay, no, que es que los sistemas y que es que los métodos, loco, eso no tiene sentido si no hace lo básico. Y es que nos hemos perdido de lo obvio. Loco, es como con las finanzas. Si tú no estás recibiendo dinero, ¿qué vas a gastar, hombre? Es básico, uno necesita ser el genio para las finanzas.
para entender lo que ya es, como dice Chris, es lo lógico. No sabe empujar, que es lo primero que lo pongo a hacer, que empuje, ¿sabes? Entonces lo voy a poner con una barra, con unas mancuernas, lo voy a poner a que empuje el piso, porque eso se llama push-ups, y ya, y yo, no, y es que no, yo quiero que el loco entienda que yo soy un genio del entrenamiento. Loco, usted coge el banco, se lo pone inclinado a 45, se lo baja a 30 grados, lo pone plano, y si quiere ser más divertido, se lo pone declinado. Y lo pone a empujar, y lo pone con la barra, lo pone con la mancuerna, le pone con el kettlebell, va a estar asombrado, él dirá, uy, el profe me pone a hacer todo. Es lo mismo de otras formas. Y está perfecto, y eso es, o sea, no es, y porque la mayoría se deslumbran los cantos de sirena, no, yo lo pongo a hacer no sé qué, y ahí va lo que es traumático, no, yo ya le voy a poner a hacer drop sets, club sets, y le nombra los 32 métodos que existen, y usted lo va a poner, eso no importa, ¿sabes? Eso tiene su valor, obvio, no es sobre negar las formas y los métodos, es sobre en qué momento. Y eso es lo primero que yo hago con alguien que está iniciando, ¿sabes? Y ahí mismo descubre lo que importa. Él sabe que puede, entiende que puede hacerlo. Cuando él entiende que puede hacerlo, eso es directo para la autoestima. Quiere volver, quiere sentir de nuevo esa sensación. No es solo lo que hay antes, es lo que encuentras después. Ahí es donde vuelve. Me daba mucha gracia porque asociaba mucho lo que tú decías de simplificar. Y digamos, pues nosotros que estamos en el medio sabemos que eso es simple. O sea, son patrones básicos, ¿sí? Y entonces me daba mucha gracia porque es algo que yo siempre me acordaré a mis padres que me decían, no tienes que aprender a caminar antes de correr. De correr. ¿Sí? Entonces, como que muchos colegas que uno ve en el medio, y obviamente no es para entrar en debate, no, pero es una cosa que uno ve. Y lo que tú decías mucho, y lo traigo a colación, es que pueden hacer a una persona algo que es avanzado, que la persona no lo puede hacer, pero aún así lo siguen y lo siguen y lo siguen. O sea, es absurdo. Es demasiado absurdo. O sea, es que uno ve... Igual ahí también tiene mucho que ver con que era algo que yo quería hablar con Chava, que es la interpretación que cada profesional se encarga de hacer. Porque lo que dice Chava es muy cierto. De hecho, hay algo que yo me voy a llevar con Chava. Me acuerdo mucho una anécdota cuando, no sé si tú te acuerdas que nosotros estábamos al lado de la Virgilio, hablando antes de que tú regresaras a Brasil, que hay algo que a mí se me va a quedar siempre casado, que tú a mí ese día me dijiste como uno no se puede casar con los métodos. Tú no te casas nunca con un método, ¿sí? El método aparece en el momento en el que la persona lo necesita y después vuelve y cambia, después vuelve y cambia. Y eso es algo que a mí se me quedó para toda la vida, ¿sí? O sea, dentro de conversaciones muy sanas que nosotros solíamos tener, a mí se me quedaron muchas cosas que yo aplico como profesional hoy en día, pero también tiene mucho que ver con la interpretación de lo que la persona determina que la persona necesita en ese momento. Si yo sé que yo necesito que la persona aprenda a hacer una sentadilla, yo no le voy a colocar una barra con 20 kilos en cada lado para que se siente. Yo lo someto a un estímulo más sencillo que se va a ver chistoso, sí, se ve chistoso haciendo esa sentadilla. Que no se ve, no sé, fuerte, sí, no se ve fuerte, pero lo está aprendiendo. Sí, yo interpreto que cuando está haciendo esa sentadilla con un disco de 2.5 simplemente para yo poderle alinear un poquitico la espalda y que se dé cuenta de las carencias de flexibilidad que tienen su cadera y su carencia de flexibilidad que tienen los tobillos, ¿sí? Y las personas lo ven, sí, pues loco, si no puede hacer la sentadilla, ¿qué es lo que puede pasar? Se va a caer. ¿Me voy a reír? Sí, me voy a reír. La persona se va a reír, quizás no, ¿sí? Pero es algo a lo que yo sé que no voy a asumir un riesgo. Yo sé que no lo voy a lesionar ahí. Y si yo veo que si lo voy a lesionar, pues le coloco alguna pelota en la espalda para protegerle su lumbar. Sí, digamos como que yo interpreto lo que la persona puede hacer, pero lo someto al estímulo. Pero ahí está lo otro, que hay personas que someten al estímulo sin asumir ese riesgo de pilas, porque no es lo mismo someterlo o posibilitarle un espacio para que se siente en donde el riesgo es mínimo, a donde el riesgo sí es muy grande, en donde el riesgo sí es fatal y nosotros lo vemos. Y hasta en eso yo llamo a la sensatez, por ejemplo. Y eso tiene mucho sentido, desde luego. Pero eso puede también malinterpretado entenderse qué es lo que pasa, por ejemplo, con los puristas del movimiento, porque cada vez el movimiento tiene que ser más. Yo ya caí en eso también, por ejemplo. Entonces, cuando yo estudiaba biomecánica, entonces nosotros entendemos de vectores, de brazos de momento,
¿sabes? Por ejemplo, y que la ecuación, y que el vector, y que el ángulo, y que tal. Y ojo porque uno puede caer en los puristas del movimiento. Entonces cualquier cosa te va a lesionar, loco, ¿sabes? Entonces usted, ya está, porque las necesidades de movimiento son casi que infinitas. Las demandas de movimiento son casi que infinitas. Entonces, ¿a qué me refiero con los puristas del movimiento? ¿Cuántos no hemos recibido una crítica en relación? Se va a joder, lo bajo de la espalda, no sé qué. Obviamente que hay cosas que sí, pero hay otras que, loco, si no pasa por eso yo no puedo avanzar. Y hay otro que está haciendo unos malabares, ¿sabes? Que si tú lo ves desde el contexto y la perspectiva del gimnasio, se va a lesionar. Ahora, si tú lo ves desde la funcionalidad de lo que está practicando, eso pasa especialmente con el deporte. O sea, el loco tiene que respetar el principio de especificidad. Eso yo no me lo inventé, eso ya está ahí descrito. Y el loco está haciendo cosas que para el puritano del movimiento no le parece y no le cabe en su cabeza, pero lo que necesita, eso puede terminar entre ser un campeón o no estar en un campeonato, ¿sabes? Por ejemplo, hablando del deporte. Ahora sobre la vida misma. Ay, es que no puede hacer el peso. ¿Cuántos no hemos escuchado? No puede hacer peso muerto porque es que ese ejercicio es lesivo. Dígale al señor que levanta las bolsas del mercado que es un peso muerto. Técnicamente es eso. La mayoría se lastima no levantando cargas abruptas. La mayoría se lastima cargando cajitas, bolsitas, en una mala ejecución de la fuerza. Y no es porque tenga que hacerla y sacar cola como normalmente uno lo ve por ahí. No, sino porque no sabe generar la tensión para el determinado movimiento. Eso se enseña. Y eso es básico y la mayoría, ay no, prefiere decir el purista, es que eso, vamos a generalizar este juicio. El peso muerto lesiona, sea el que estemos hablando es lesivo. No, no, loco, no funciona así. Porque o si no, entonces le vamos a prohibir a la gente que haga lo que tiene que hacer en el día a día porque es lesivo. Pues no, es que es lesivo cuando es una mancuerna. La mancuerna pesa 6 kilos. Eso es lo que pesa la bolsa o más. Entonces, no, cuando es una mancuerna es que es lesivo. En otro momento no lo es. Tú que eres una persona a favor del movimiento. Y vemos, pues ahí me meto como un poquito en el tema de los médicos. No sé, tiene una lesión de rodilla. Usted no puede volver a entrenar en la vida. Usted no puede volver a moverse. Usted no puede. Sí. ¿Qué piensas de eso? Yo trabajo cerca de un ambiente hospitalar, luego tengo mucho contacto con los médicos. Para mí es todo un desafío y yo lo entiendo porque nosotros cargamos con un juicio y esto yo no quiero, por favor, que se entienda en sus debidas proporciones, que no es una cuestión de ego, sino hay cosas que yo entiendo y entiendo mejor que un médico. Yo los respeto, los valoro, le dejaría la vida a un médico hasta porque no tengo otra opción, obvio. Pero hay cosas en las que simplemente no tienen mucho sentido lo que se defiende. Yo no estoy diciendo que todos los médicos o que toda la medicina haga, o sea, porque hay, por ejemplo, sobre una lesión, son los médicos y profesionales también de nuestra área que han desarrollado metodologías y conocimiento específico para saber que, por ejemplo, el día posterior a una cirugía ya se tenga que estar haciendo cosas con movimiento. Eso no salió de las voces de mi cabeza. Nosotros sabemos que entre más rápido yo reintegre la posibilidad de moverse, mejores son los pronósticos para el suceso y reintegración de la actividad del individuo. Entonces, pues, no, me jodí no sé qué, eso me ha pasado un montón de veces. La gente se cae un montón en estas patinetas, dislocado, fracturas de brazos. No, pero me dijeron que reposo total. Sí, ¿cuál se fracturó? No, el izquierdo. ¿Y el derecho también? No. Entonces dígale que le ponga un yeso en el derecho. Hay que hacerlo con el derecho, ¿sabes? Eso se llama educación cruzada. Eso también no me lo inventé yo. Científicos han descubierto y eso es tan viejo que, ¿sabes? El cerebro está cruzado, nuestros hemisferios están cruzados. El derecho maneja la porción izquierda y los médicos entenderán mejor. Yo yo aprendí que cuando hay una lesión de un determinado segmento, hay que mover el otro si está íntegro porque eso existe una retroalimentación positiva
neuromuscularmente para el otro segmento. Los pronósticos, y el pronóstico es favorable, es mejor. Eso yo no me lo inventé, yo no leo, y eso suena súper técnico, súper complejo, y a una persona yo le digo, no puedes hacer remo con este, ¿sí? Porque está enyesado, está fracturado. Pues lo haces con este lo puedes hacer, no, pero no puedo, no, ¿cómo que no puedes? Hazlo, o para de vivir y amárrate los dos brazos. Nadie le puede decir eso, hay que moverse, hay que usarlo, y va a manejar con un brazo. De hecho, si es mecánico y no necesita, pues lo va a hacer, ¿sabes? Y lo hacen. Entonces como que yo digo, como las lógicas de lo que implica atender, por ejemplo, dentro de las paredes de un consultorio clínico, no se pueden limitar a esas paredes, sino pues hay que ver la necesidad del individuo, y hay que hacerlo. Y eso no son voces de la cabeza, y yo también no soy el más genio y sobre eso, sino que ahí está el conocimiento. Y si yo no sé hacerlo, pues bueno, no lo hago, como ya lo hemos hablado, ¿cierto? Pero si usted sabe y lo entendió, a la gente más genio que yo he conocido es porque coge lo más complejo y lo hace parecer fácil, lo hace simple, le explican las cosas más complejas. Esto es así, así, asado. Ese lo entendió, ¿sabes? No es el que me echa al carro, yo quedé más confundido. Ese, o bueno, usted no pudo haber entendido, tiene que ver que aún no está preparado para aprender eso, pero la otra también puede ser responsabilidad que el otro no lo entendió y lo enredó y lo hizo más difícil. Eso también pasa, ¿no? Yo te quiero hacer unas preguntas muy precisas, ¿sí? En donde quiero que seas lo más, que sintetices tanto como sea posible para no alargarnos, porque es algo que me gustaría que quedara claro, ¿sí? Que donde no ahondáramos tanto, sino que quede muy claro para que se entienda, sobre todo en el ambiente específico en el que estamos. Cuando una persona va a empezar a entrenar, ¿necesita sí o no aplicar métodos de entrenamiento? No. No aplicar métodos de entrenamiento. Si una persona está haciendo un determinado ejercicio, puede que sea una flexión de hombro, puede que sea una extensión de hombro, puede que sea una flexión de cadera, puede que sea un empuje, una tracción, lo que sea. ¿Importa el ángulo con el que trabaje si es una persona principiante? No, que lo haga. Que lo haga. Sí, que lo haga. Y además, consideren una cosa, la logística de los gimnasios hoy día es diferente. Loco, puedes esperar mucho por un elemento, hay que ir a buscar otro. Eso hace parte de la rutina del día a día dentro de un gimnasio. Ay, entonces porque no está el ángulo específico y tiene que ser aquel lugar, ¿no lo hago? No, también tiene que ver con, hay que hacerlo fácil también para la logística. Hay que hacerlo, es un jalón, ¿sabes? Lo va a hacer con el agarre, tiene que ser prono abierto. No está solo disponible el cerrado neutro. No lo hacemos, no está, pues hágalo, principiante. Eso es algo que yo quería que me lo dijeras tú, porque tú eres una persona que está demasiado permeada del conocimiento, y si hay alguien que me tenía la autoridad para decírmelo, eres tú. Pero entonces dentro de la conversación se suele ver lo que yo te explicaba antes detrás de cámaras, que yo te decía, como chaval, yo quiero que tú me expongas la realidad a la que tú estás expuesto. Básicamente porque ahorita la conversación es saturada, sobresaturada, y yo usualmente suelo ver personas, no sé, que están pisando el gimnasio por tercera vez en su vida, haciendo ejercicios que demandan de una técnica increíble, porque básicamente el creador de contenido que se lo enseñó le dijo, es que si no lo haces así, no vas a tener los resultados. Que eso es lo otro que también estamos viendo dentro de las conversaciones. Si un ejercicio no se ejecuta con determinado brazo de momento o con determinado plano, o si la persona no rompió determinado plano dentro de su movimiento, entonces no te va a servir y estás perdiendo el tiempo, porque desafortunadamente la conversación o la narrativa por la que las redes sociales nos está obligando a expresarnos está confundiendo mucho a las personas. Si yo no capto tu atención en 3 segundos, tú no me vas a escuchar. Y si yo no le digo a la persona, hey, si tú no haces este movimiento con este brazo de momento, vas a perder absolutamente todo el beneficio del ejercicio, para ya después tener aproximadamente 40-45 segundos para explicarte algo. Entonces, yo también considero que la narrativa de las redes sociales nos están equivocando, porque nos están obligando a expresarnos de manera diferente, ¿sí? Y muchas personas llegan básicamente con esa concepción.
Si yo no ejecuto el movimiento de determinada manera, pues voy a perder mi tiempo porque no estoy haciendo nada. No, pero es que igual estás haciendo la reducción de hombros, vas a tener factores principales en donde vas a progresar. Sí, pero es que si no lo hago como me dicen que lo tengo que hacer, entonces no van a haber progresos. Y teniendo en cuenta que son personas que hasta ahora están arrancando. Si me llega una persona con suficiente experiencia, con la técnica ya planteada, claro que esos detalles van a importar. Si es una persona que ya tiene mucho historial deportivo, esos pequeños detalles sí van a importar. Es una persona a la que sí le basta. Pero la persona del diario común, que son las personas a las que nosotros tenemos contacto, desafortunadamente no. Lo que tú acabas de decir, sométase al estímulo. Es que, por ejemplo, en ese sentido, y esto es una posición un poco controversial, y es, yo en la sala de musculación poco hago correcciones de otras personas que no estén bajo mi responsabilidad. No es egoísmo, no es, ay, es que el personalizado solo le da prioridad a los que atienden, es que esos no se preocupan con uno, si no les pagan eso que ellos cobran, entonces no te ayudan. No, sobre eso, si a mí me preguntan y piden mi opinión o está haciendo algo que definitivamente uno sabe que el riesgo está muy lejos del beneficio, ahí yo me permito hacerlo asumiendo aún que ya perdí una batalla que antes de iniciar a hablar ya estaba perdida. Por ejemplo, muchas veces me ha pasado. Entonces, por ejemplo, peso muerto. Pues ya tú ves a los muchachos metiéndole cargas absurdas a eso, ¿sabes? Y uno dice como, yo sé que muchas veces la batalla de hacer la corrección o la intervención ya está perdida, ¿sabes? Porque tú has escuchado respuestas como, loco, que no tiene ni 40 de brazo, ¿sabes? Lo que yo decía sobre la autoridad. Yo estaba pidiendo autoridad donde no me es otorgada y ahí por más que usted quiera hacerlo con el mayor cariño, consideración y responsabilidad, pues no está. Y es porque normalmente se toma de forma negativa las intervenciones, entonces yo evito hacerlas porque en esa sobresaturación la gente no está muy receptiva y también eso conlleva a que cuando tú hagas ese tipo de intervenciones más te genere problemas que lo que ayuda. Esa es una batalla que ya fue perdida de inicio porque la persona pues tendrá sus gurús, tendrá sus autoridades ya otorgadas, no sé qué, y pues usted le dice, y a veces incluso, que eso también pasa, puede ser usted malinterpretado porque está saludando, porque abordó, porque es que solo atiende a las más bonitas o solo atiende a las mujeres, y hay juicios en ese valor, y usted dice, ay, pero ¿qué se va a meter con esos temas? Pasa un montón, y uno se gana problemas en ese sentido. Y entonces digo, es que puede ser un tema medio controversial, pero la verdad es que pasa, ¿sabes? Igual yo entiendo que la posición dentro del intervencionismo que nosotros podemos tener sí es muy delicado, tanto porque yo se lo digo mucho a Cami, a nosotros todo el tiempo nos están observando, todo el tiempo. Y todo el tiempo uno está siendo observado, entonces sí es tener en cuenta, pero el hecho de que nosotros digamos como que en el campo de acción no nos demos a las posibilidades, lo que tú dices de intervenir todo el tiempo, pues no quita el hecho que lo podamos colocar sobre la mesa, que lo podamos colocar para que la persona que nos escuche, ella misma reflexione y diga como lo que están diciendo estos locos tiene o no tiene sentido. Si nosotros de cierta manera coartamos ese pequeño chip que tiene en ese cerebro y dice como tiene sentido, quizás nos van a escuchar. Y quizás se va a empezar a escuchar un poquitico más con honestidad a profesionales, porque yo considero, y de hecho ustedes los dos están acá sentados en este proyecto, es porque yo considero que ustedes son honestos con lo que hacen y yo me considero a mí honesto, pero así como somos los tres, sabemos muchos que estamos tratando de ser honestos con todo esto. Sí, tampoco no es hacer nada, ¿no? Obvio. Pero mira que en ese sentido es como, normalmente, y a mí eso me parece bonito, muchas personas te buscan para preguntarte cosas. Y eso solo muestra de que tú estás preocupado con que los otros te observen. Y cuando uno tiene la conciencia de lo que tú dices, porque muchos la pierden, de que tú estás siendo observado todo el tiempo, entonces tú estás perdiendo la oportunidad de, por el ejemplo, mostrar el mensaje. No todo tiene que ser dicho. No todo tiene que ser dicho.
de hecho suele ser más poderoso mostrarlo que decirlo. Entonces, no es tampoco hacer nada, también que no, o sea, no es que uno decida que no va a hacer nada, ¿sabes? No es eso. Ay, no con ninguno. A ninguno ahora le voy a hacer correcciones. No sobre eso. Tampoco no. Oye, Chava, yo te quiero proponer un ejercicio porque nos estamos extendiendo. Ojalá pudiera sentarme contigo a hablar 4 horas seguidas, porque yo siempre he considerado que las conversaciones contigo son muy enriquecedoras, pero... Sí, no, yo deleitado escuchando a este loco. Muy bueno, buenísimo. Al que voy es que te quiero proponer un ejercicio, entonces quiero que lo hagas con la mayor sinceridad y honestidad posible, no que me pantalles acá de que lo estás haciendo, quiero que lo hagas muy honestamente posible. Entonces lo que sí te voy a proponer es que uno cierre los ojos, por favor, que me escuches. Ya, por favor. Chava, ahora quiero que te imagines un mundo idealizado por ti en donde no existen ni complicaciones contextuales. ¿A qué me refiero? Tienes el contexto ideal para ti. No existen complicaciones económicas, no existen limitaciones ni familiares, ni labor, no existe ninguna limitación. Es el momento idóneo para ti. Quiero que tú me hagas a la tarea y me narres cuál vendría siendo tu día ideal, teniendo en cuenta que todo lo tienes a la mano. ¿Cómo sería ese día para ti? Me despertaría seguramente cuando la luz del sol me despierte y no con la alarma, ¿cierto? Seguramente pasaría algún tiempo dentro de un gimnasio, dentro de un lugar de entrenamiento, sin duda lo haría, y estaría y me veo perfectamente o cuidando de mí mismo, ¿sabes? O sea, entrenando para mí o tranquilamente entrenando a otras personas sin problema o construyendo algo para enseñar o mostrar algo sobre ese rollo. Me veo leyendo o estudiando algo, ¿sabes? En algún tema, no necesariamente sobre entrenamiento, entonces sí me vería leyendo o en algún ambiente de aprendizaje, comiendo cosas así como deliciosas que yo digo, uy, quiero comer esto y como el dinero no va a ser problema, como que tranquilamente, que también tendría seguramente alguien que me ayude a prepararlo, entonces sería genial en ese sentido. Compartiendo también un poquito más con otras actividades que para mí hacen sentido, en familia. Creo que un poquito más de tiempo, sin duda. Y más o menos como en torno a eso sería así como ideal. Mi cabeza es un poco resistente a ese tipo de escenarios idealizados. No sé, bueno, son un poco más terrenal. Ya eso. Bueno. Ya los puedes abrir. Ya. Este ejercicio nosotros lo proponemos básicamente porque al inicio tú me mencionaste cuál era tu propósito dentro del fitness, pero nosotros nuestro propósito lo tenemos ligado a nuestra realidad actual. Y si dentro de tu propósito tú me dices que el día de mañana tú quieres estar viajando, pero te vas a desconectar de tu ideal de que todo el mundo se conecte con el movimiento, pues entonces tu propósito vendría siendo algo egoísta. Y si te pones a pensar, tu propósito estuvo ahí porque fue de las primeras cosas que me dijiste. Estar en una sala de musculación ayudando a las personas. Coherencia. Y eso es algo que a mí como que me decantaba, porque vuelvo otra vez a hablar del tema de honestidad. ¿Sí? Como que lo que nosotros decimos está ligado con nuestro proyecto de vida, con nuestro propósito de vida. Igual y yo también, si el día de mañana el dinero no fuera un problema y tuviera todo el dinero, yo seguiría entrenando personas porque a mí esto me encanta. Yo amo la sensación de poder ayudar a las personas. Entonces, digamos, como que era la actividad dinámica de cierre. Si, digamos, tú no eras consciente de la conexión que existía entre tu propósito y la honestidad con la que lo sueles hablar, pues quiero ser yo el que te diga que eres demasiado coherente con ese propósito porque realmente lo tuviste a valor y fue de las primeras cosas que nos dijiste.
Entonces eso sí Donde sería... no lo hubiera sido, le hubiéramos dado mucho palo. No, mentiras, no. A mí no me da miedo. No. Chava, ya para terminar, quiero con la conclusión directa de que las personas las personas suelen sobreestimar el valor de lo simple y de la acción propia en sí misma o de la acción a per se, porque el entrenamiento se confunde mucho en que se tiene que llegar a hacer cosas súper extraordinarias o hacer ejercicios súper avanzados, cuando la realidad es que no, cuando la realidad es que entre más simple ejecutes tu entrenamiento, que mayor posibilidad hay tanto de aprehensión como que la persona lo repita, mayor oportunidad de progreso hay y al mismo tiempo pues mayor resultado hay, y de cierta manera eso le va a permitir a las personas adentrarse en este hermoso mundo que es el movimiento. Así que la conclusión final vendría siendo eso: personas que nos escucharon que están o pensando en entrenar o que quieren empezar a entrenar, no se compliquen la vida cuando vayan a entrenar, háganlo simple. Desarrollen sus patrones básicos de movimiento, construyalos, desen a la oportunidad misma de ser autocríticos y entender qué falencias tienen, y bajo esas falencias atáquenlas. Las personas a las que les vayan a pedir ayuda, ustedes háganse la tarea de que sean lo más honestos posibles. Ya como Chava nos lo acabó de decir, si tomó la decisión, adelante, crean ese proceso, porque lo que a nosotros nos interesa como profesionales es que haya más movimiento, más personas competentes y menos enfermedad y menos sedentarismo. Entonces, Chava, realmente para nosotros sí es un placer enorme poder haber tenido esta conversación contigo, esta discusión contigo, que son muy enriquecedoras, y nuevamente pues que las personas se puedan llevar todo ese conocimiento para que lo puedan aplicar hacia su vida. Entonces, realmente sí te agradezco mucho. Para cerrar, en las personas, ¿dónde te pueden encontrar en redes? ¿Cómo pueden hacer para contactar contigo por si quieren entrenar contigo? Bueno, Yo te interrumpo un poquito antes de ese, algo muy breve, corto, muy conciso, que le quieras dejar a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo. que mi invitación de verdad es, y siempre es con el mayor cariño y dureza también, es: muévase, busque algo que haga sentido, que lo obligue a moverse. Vaya a correr, vuelva a ser runner y hable del pace, ¿sabes? Haga CrossFit y hable de los nuevos Reebok, de los crossfiteros. Inscríbase a un gimnasio y tómese la foto y diga I love SmartFit. Vaya y haga caminatas en los senderos, haga parte de los grupos que caminan el país, la ciudad, los senderos donde estén cerca, o simplemente estructure su pequeño espacio ahí en casa para moverse. Pero haga algo, júntese a entornos de movimiento, tarde o temprano, eso va a traer algo benéfico para su vida. ¿Qué tanto y cómo? Bueno, eso es solo el proceso se lo determinará. Pero mi invitación siempre es: hágalo, por todo y por todo, ¿sabes? Yo creo que ese es mi último mensaje ahí para la... Buenísimo. Chava, redes. Para personas que quieran, oye, este man es un teso, y sé que eres un teso, todos lo sabemos, que quieran trabajar contigo, redes sociales. Bueno, yo estoy allá en Instagram. Mi Instagram es @entrenador _chavita, así tal cual. Solo estoy por allá. Si allá me contactas, puedes tener acceso a mi otra red social, que es el WhatsApp. Y ahí en el WhatsApp, ahí si quieres iniciar un proceso. Yo soy entrenador, tengo formación en nutrición, entonces normalmente también suelo acompañar después de determinado tiempo. En ese sentido, de inicio no suelo hacerlo, pero yo soy entrenador, me la paso. Tiene que ver con fuerza, necesita correr, quiere aumentar la masa muscular, quiere poder hacer del cuerpo solito.
Yo trabajo con fuerza, ¿sabes? Entonces yo soy entrenador, trabajo con fuerza y ahí estoy. Quiere hacerlo simple, quiere que le diga la verdad. Debí mostrarle la frase de yo viajando ya en las cosas. Debí mostrarle la frase de la camisa que traje hoy. Pero bueno, ahorita tal vez se la muestro. Bueno, ese soy yo. Si busca algo en ese sentido, es Bueno, ya. con Chavita. Saben, para las personas que quieran empezar a trabajar con Chava, saben dónde lo pueden encontrar, la red en que contactarse. Chris, ¿cómo te podemos encontrar en redes A mí me sociales? encuentran en redes como @elcris19 con doble I. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales, Instagram, @Camilo Rincón PT. Y bueno, agradecerles a las personas que se quedaron hasta el final. Realmente, Chava, vuelvo y decimos gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros. Y agradecer a la gente que nos escuchó. Esperamos que toda esta conversación haya sido de provecho para ustedes. Y Chava, esperamos en un futuro volver a hacer otro episodio porque realmente vale la pena hacerlo. No, genial. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Espero que sea de provecho para las personas que nos vean. Y bueno, genial. Gracias, muchas gracias por la invitación. Nos veremos en otro episodio de nuestro proyecto Fitness. Chao, chao. Gracias.